primer mensaje de una serie titulada Una iglesia en expectativa. Leo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, versos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La palabra bienaventurado prácticamente abre y cierra el libro de Apocalipsis. La palabra bienaventurado, al inicio casi del libro de Apocalipsis, en el verso número 3 del capítulo 1 de ese libro, se hace la siguiente afirmación: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y casi al cierre del libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, en el verso 7, se dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. La palabra bienaventurado es la traducción de la palabra en idiomas bíblicos macarios, y esa palabra se utiliza alrededor de unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Bienaventurados. Mientras los discípulos permanecían con los ojos mirando al cielo, viendo la ascensión del Cristo glorificado, 2 varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de ellos, diciéndoles: varones Galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A través del Nuevo Testamento se puede percibir a una iglesia que espera con expectativa la segunda venida de Cristo. La venida del Cristo glorificado por su iglesia. Y esa expectativa de esperar al Cristo glorificado, es la que va a estar alentando a esa iglesia a permanecer fiel mientras vive en un mundo en crisis. Hoy por hoy debemos de alentar nuestra fe. Hoy por hoy tenemos que ser una iglesia en expectativa, una iglesia con los pies puestos en la tierra, pero nuestra mirada puesta en los cielos. El libro de Apocalipsis es visto por muchas personas como el lugar donde se puede conocer, donde se puede obtener el conocimiento de los elementos de la segunda venida de Cristo. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, todo el mundo piensa en el libro de Apocalipsis. No obstante, muchos creyentes se sienten atemorizados cuando se acercan al libro de Apocalipsis, porque se acercan a él con una expectativa de predicción numerológica de cómo serán los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. La pregunta que muchos se formulan, o las preguntas que muchos se formulan al acercarse al libro de Apocalipsis son: ¿qué dirigente político es el 666? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Ese acercamiento al libro de Apocalipsis nos hace perder la belleza de la revelación que allí está contenida. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito para alentar en la fe a la iglesia primitiva del área del Asia Menor, que estaba sufriendo un momento de persecución tremenda por el Imperio Romano. El libro de Apocalipsis es un libro para estimular la fe de una iglesia que está en expectativa, de una iglesia que camina por la tierra con sus pies, pero de una iglesia que tiene su mirada puesta en el Cristo glorificado que retornará por segunda vez. Como toda palabra profética, el libro de Apocalipsis
tiene un mensaje específico para sus lectores inmediatos y un mensaje universal para la iglesia cristiana. Habiendo sido el libro de Apocalipsis redactado teniendo en mente la iglesia cristiana primitiva del Asia Menor, que está sufriendo persecución del Imperio Romano, hay aspectos que nosotros, creyentes del siglo XXI, no vamos a entender ni vamos a comprender, porque fue escrito el Apocalipsis para que solo los que pertenecían a esa iglesia entendiesen esos aspectos. Pero hay unos que nos van a alentar en la fe y nos van a hacer vivir como una iglesia en expectativa. La iglesia cristiana primitiva del Asia Menor sabía muy bien, escuche esto, sabía muy bien quién era el 666. Los exégetas, los estudiosos de la Biblia, hoy en día lanzan diferentes teorías para decir quién fue o quién será el 666. Algunos dicen que fue Nerón, otros dicen que uno de los emperadores del Imperio Romano, o tal vez el mismo Imperio Romano. Y con el decorrer del tiempo, a muchos personajes en la historia se les ha aplicado el 666. El mensaje universal para la iglesia cristiana es que al final de los tiempos se levantará el anticristo. Sí, se levantará el anticristo, pero que éste será vencido por el Rey de Reyes, el Cordero inmolado, será vencido por Jesucristo. Algunos me preguntan, ¿no le interesa a usted saber quién será el anticristo? ¿O quién es el anticristo? ¿O si ya está entre el mundo? Mi respuesta, ¿sabe cuál es? A esa pregunta, si no me interesa saber quién es el anticristo, mi respuesta es no. No me interesa saber quién es el anticristo, porque cuando el anticristo se manifieste, yo estaré con mi Cristo en las nubes, porque la iglesia se va. La iglesia se va, la iglesia se va porque Jesús la viene a buscar y yo me voy con esa iglesia. Camino por la tierra con los pies en la tierra, pero con mi mirada puesta en el cielo. Camino como una iglesia, como parte de una iglesia en expectativa. El libro de Apocalipsis fue escrito
para alentar en la fe a la iglesia primitiva en el área de Asia Menor, que estaba sufriendo una gran persecución por el Imperio Romano. Fue escrito a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. A esas iglesias fue escrito. Al mirar el libro de Apocalipsis, los exégetas tratan de ver y de entender lo que significan esas 7 iglesias. Algunos han señalado que esas 7 iglesias del Apocalipsis son representantes de periodos históricos en la historia de la vida de la iglesia. Que Éfeso sería la iglesia de los tiempos apostólicos, que empezaba a perder su primer amor. Que Esmirna sería la iglesia perseguida de los primeros siglos. Y que Pérgamo sería el tiempo en el cual la iglesia se unió al Imperio Romano y sería la iglesia Estado. Que Tiatira representaría la época de la denominación de la Iglesia Católica Romana en el siglo siglo VI hasta el siglo XV. Que Sardis simboliza la iglesia de la época de la Reforma. Que Filadelfia, probablemente la iglesia misionera de los postreros días. Y falta una: Laodicea, la iglesia tibia y apóstata de los últimos días. Hay otros que al mirar las 7 iglesias la ven con otro enfoque, la ven con otro enfoque. Éfeso es la iglesia del recelo. Esmirna, la iglesia que sufre. Pérgamo, la iglesia de la falsa doctrina. Tiatira, la iglesia de la apariencia. Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia, la iglesia de la alabanza. Laodicea, la iglesia de la indiferencia. Somos llamados a caminar con los pies puestos en la tierra y con nuestra mirada puesta en el cielo. Somos llamados a ser una iglesia con expectativa. Pero ¿qué es lo que hace una iglesia grande? ¿Qué es lo que hace una iglesia grande? Cuidado que no perdamos lo más importante. Caminemos mirando al cielo, pero puestas nuestros pies en la tierra. ¿Qué es lo que hace a una iglesia grande? Alguien escribió: lo que hace grande a una iglesia no son los asientos blandos y las luces deslumbrantes, sino su actuación sabia y valiente. No son los dulces tonos del órgano, sino la calidad de las vidas de una u otra manera reflejan la faz
de Jesús. Lo que hace grande a una iglesia no son las altas torres con el repicar de las campanas, sino una profunda visión del deber de los miembros. No el presupuesto, sino los grandes corazones que aman y sirven. No la cantidad de dinero que recogen, sino la cantidad y calidad de los servicios prestados por los miembros en el nombre de Cristo. No una numerosa membresía, sino la presencia, la dirección y el poder de Dios. No lo que haya hecho en el pasado, sino lo que hace en el presente y lo que hará en el futuro. Eso hace una iglesia grande. Jesús, al fundar su iglesia, le dio una autoridad extraordinaria. Y nosotros somos su iglesia y tenemos una autoridad extraordinaria. Jesús le dijo a la iglesia que fundaba: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como iglesia en expectativa, como iglesia expectante, que quiere cuidar lo más importante, al abrir el libro de Apocalipsis, no podemos perder de vista que este libro le fue revelado, fue una revelación a Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos por las autoridades romanas. Ese destierro de Juan probablemente fue como parte de la persecución que tuvo lugar bajo el emperador Domiciano allá por el año 90 al 95 después de Cristo. Patmos era una isla inhospitalaria, era una isla rocosa, era una isla volcánica. Así que Juan estaba en un lugar de sufrimiento y de penalidad. Pero no tan solo ese era el sufrimiento que había experimentado Juan. Juan había visto la persecución iniciada por Nerón tras el gran incendio que casi destruye a Roma en julio del año 64 después de Cristo. Juan había visto la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Juan había vivido la experiencia de perder a Jacobo, su hermano, como mártir de la fe, el cual había sido muerto a espada. El Jesús sobre el cual se había recostado Juan, el Jesús que le había dicho al verlo al pie de su cruz: sé para María como
José para María como un hijo, el Jesús que le había dicho que nunca lo dejaría solo, ahora se le aparece en la isla de Patmos para darle una visión de esperanza y aliento. Esperanza y aliento. Esperanza y aliento. Esperanza y aliento. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. La iglesia en expectativa tiene un mensaje de esperanza y de aliento. Algunas personas piensan que la fe cristiana enajena a las personas porque las pone a pensar en una paz irreal y en un cielo inalcanzable. Esa es la crítica que se le hace a la iglesia. Eso no es correcto. La fe cristiana, la fe de una iglesia en expectativa, la fe de una iglesia que cuida lo más importante, es una fe que nos hace ver una dimensión trascendental de nuestra vida, una vida que va más aquí de lo que nosotros podemos observar, tocar, oír o sentir. Porque no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios y tenemos una perspectiva diferente. Jesús le dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción. No se queden ahí. En el mundo tendréis aflicción. No se queden ahí. En el mundo tendréis aflicción. No se queden ahí. Confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo escribió: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las maneras de enfrentar el abatimiento emocional y espiritual es recordar quién es para nosotros Dios y lo que ha hecho por nosotros ese Dios en Cristo Jesús. El Cristo resucitado a través del vidente Juan en el Apocalipsis elogia a la iglesia de Éfeso. La elogia por 6 cosas. 5 de ellas, de esos elogios, se encuentran en los versos 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La elogio, ¿por qué?
por su arduo trabajo, ha trabajado arduamente por amor de su nombre. Le elogia porque por su paciencia. Le elogia porque no soportó a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. La elogia porque ha sufrido. Le elogia porque no ha desmayado. Y el sexto de los elogios a la iglesia en Éfeso está en el verso 6 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas van a ser mencionados más adelante en otra de las cartas, a la carta de Pérgamo. Y le van a decir a la iglesia de Pérgamo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. A Éfeso la alaba, la alaba porque ha sabido resistir a los nicolaitas. A Pérgamo la señala porque mantiene a los nicolaitas. Los nicolaitas eran personas que proclamaban enseñanzas de error en la iglesia. Cuidado. Cuidado de no perder lo más importante. Cuidando lo más importante. En medio de la crisis, la iglesia de Éfeso es alabada, es levantada en el ánimo, es elogiada. Pero también a la iglesia de Éfeso se le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Aunque el mensaje que trae el Cristo glorificado en el Apocalipsis es un mensaje de primera intención para esas 7 iglesias, ese mensaje es también para la iglesia en el siglo XXI. El mensaje para la iglesia en el siglo XXI a través de la carta a la iglesia de Éfeso es: no dejen su primer amor aún en los momentos de crisis. La iglesia en expectativa no deja su primer amor aún en los momentos de crisis. Aún en los momentos de crisis, la iglesia en expectativa mantiene su primer amor. Para muchos cristianos, esa advertencia a no dejar el primer amor es un llamado a no perder el entusiasmo, a no perder la pasión que generó en ellos la experiencia de conocer a Cristo por primera vez. Mas yo me pregunto, ¿se referirá la expresión el primer amor al entusiasmo y la pasión que generó en uno la experiencia de conocer a Cristo por primera vez? ¿Será eso? El Cristo glorificado
al hacer los elogios a esta iglesia de Éfeso, señala que ellos han trabajado arduamente por el amor que han tenido por el nombre de Cristo y que no han desmayado. Eso lo dice el verso 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Así que dejar el primer amor no tiene que ver con el amor que ellos han tenido por Cristo, porque por amor a Cristo ellos han trabajado arduamente y han sido elogiados por eso. El señalamiento que se le hace de haber dejado el primer amor a la iglesia de Éfeso está acompañado con las siguientes expresiones: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Así que el primer amor tiene que ver con algo que ellos hacían antes y que ahora han dejado de hacer. En medio de la crisis, en medio de la situación difícil, aunque se han querido mantener como una iglesia ferviente y extraordinaria, han dejado de hacer unas cosas que no debieron de haber dejado de hacer. La iglesia en medio de la crisis tiene que ser una iglesia en expectativa, y esa expectativa la tiene que llevar a mirar al cielo, a caminar con los pies en la tierra, pero la tiene que llevar a cuidarse de no perder lo más importante, porque podemos cantar, podemos brincar, podemos aleluyar y haber perdido el primer amor. Ser una iglesia en expectativa. Además de esta carta del Cristo glorificado a través de Juan a la iglesia en Éfeso, la Biblia contiene una carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis se escribió más o menos para el año 95 después de Cristo. Y la carta de Pablo a los Efesios fue escrita para el año 60 después de Cristo. Quiere decir 35 años antes del Apocalipsis. Cuando uno lee esa carta, uno ve cuáles eran las primeras obras de la iglesia de Éfeso. Las que parece que el Cristo resucitado y glorificado le está diciendo: en tiempos de crisis has dejado de hacer lo más importante. En el verso 15 del capítulo 1 de Efesios dice Pablo, escribiéndole a esa iglesia: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo le dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. En el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Al ser elogiada la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el Cristo glorificado señala sobre ella: has soportado los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, que han aborrecido las obras de los nicolaitas, los cuales Cristo también aborrece. Parece ser que la iglesia de Éfeso, en medio de la crisis y de la persecución, en su defensa contra los falsos apóstoles y contra los nicolaitas, la hicieron a costa del primer amor. Quisieron ser tan fieles a Dios y quisieron ser tan puros ante Dios, y en su defensa de su fe parece ser que mataron el amor entre ellos mismos. Hay que tener cuidado. La iglesia en expectativa tiene la mirada puesta en el cielo, pero tiene también los pies puestos en la tierra. La iglesia en expectativa tiene que tener cuidado que por tener puesta su mirada en los cielos no camine pisoteando a los débiles, no camine golpeando a los que necesitan restauración, no camine empujando con sus pies a los que necesitan el amor en Cristo Jesús. Creo que me deben de estar entendiendo. En medio de la crisis tenemos que permanecer firmes y fuertes, puestos los ojos en los cielos, pero caminando en la tierra, amando a Dios sobre todas las cosas y a Jesucristo, pero amando también al necesitado, al desvalido, al que necesita de la mano de nosotros. Nuestro amor no puede ser un amor enajenante, un amor que amo a Dios y me olvido de la gente. Que amo a Dios. Y como decimos por ahí, y que Dios reparta suerte entre los demás. No puede ser un amor que tenga temor a que nos contaminemos, a que nos dañemos, a que hagamos cosas que no son adecuadas, porque cuando hemos amado verdaderamente a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y Él está con nosotros, permaneceremos fieles, aunque alrededor de nosotros haya quienes sean infieles. Espero que estén atendiendo. Hay que tener cuidado de cuidar lo más importante. Y lo más importante es el amor. El amor a Dios a través de Jesucristo. Y el amor al prójimo. Una iglesia en expectativa cuida lo más importante.
Éfeso fue exhortada por el Cristo glorificado a recordar de dónde había caído, a arrepentirse y hacer las primeras obras. La iglesia en el día de hoy tiene que ser muy cuidadosa. Nosotros los que vivimos en el siglo XXI tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser una iglesia en expectativa, pero tenemos que tener cuidado en que no perdamos lo más importante. La iglesia tiene que recordar que ella existe no para predicarse a sí misma, sino a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Hay veces que la iglesia, por preservar lo que ha logrado, se olvida de su misión. Y la misión de la iglesia es ganar vidas para Cristo. A veces miramos la crisis alrededor de nosotros, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nos miramos para adentro y no miramos para afuera. No miramos que hay un mundo en crisis. No miramos que hay un mundo que necesita ser amado y transformado por el amor de Cristo. Es que no podemos, es que la crisis es grande, hay que esperar. No, porque matamos el primer amor, y el primer amor es hacia Cristo y hacia los demás y hacia el prójimo. Hay veces que una iglesia, por preservar lo que ha logrado, se olvida de su misión. Los que formamos parte de la iglesia tenemos que detenernos y examinar lo que hacemos. No sea que por preservar lo que creemos, que es nuestra identidad, nuestra historia, nuestra doctrina, no estemos cerrándole la puerta a personas que tienen necesidad de Cristo. O peor aún, no estemos empujándolos fuera de la iglesia. Iglesia en expectativa. Camina con los pies en la tierra y su mirada en el cielo. Pero camina cuidando lo más importante. Y lo más importante es el amor a Dios y al prójimo. Dios les bendiga.